muy sencilla de los diuréticos son fármacos que favorecen la diuresis, es decir, favorecen la eliminación de la orina, el volumen de la orina, ¿cierto? Entonces, ellos en general, todos los fármacos que vamos a ver, diuréticos como tal, digamos, se refiere a eso, los que aumentan el contenido o el volumen de la orina, pero básicamente todos los son natriuréticos, o sea, todos actúan inhibiendo la reabsorción de sodio y el sodio, pues que no se absorbe, lógicamente va a quedar en la luz del tubo y va a ser eliminado y el sodio arrastra agua. A excepción de los diuréticos osmóticos, todos actúan así, eliminando sodio. Entonces, básicamente lo que hacen ellos es aumentar la natriuresis, es decir, la eliminación del sodio. Los diuréticos se pueden clasificar de dos formas, una o tres formas, básicamente uno que son por la eficacia o la potencia diurética, se clasifican como diuréticos de techo alto. Cuando decimos que son de techo alto, se refiere a fármacos que producen una diuresis importante. De ellos, la más importante, digamos, de los fármacos de techo alto es la furosemida. Es decir, que cuando una persona recibe una dosis de furosemida, la eliminación de orinas aumenta bastante, ¿cierto? El volumen urinario, que son de techo alto. Y los otros, que son de techo bajo, no tienen tanta importancia. Seguramente ustedes lo van a ver como diuréticos propiamente dicho. O sea, no es que ellos actúen, obviamente ellos aumentan la diuresis, aumentan el volumen urinario, pero todos estos fármacos casi ustedes lo van a ver es como acompañantes en otras situaciones. Fundamentalmente se utilizan mucho como coadyuvantes o como fármacos. Muchos de los fármacos que actualmente tenemos para el manejo de la hipertensión arterial hay presentaciones comerciales que tienen un diurético asociado. El más utilizado, fundamentalmente, la hidroclorotiazida. Casi todas las presentaciones tienen hidroclorotiazida, pues algunas presentaciones tienen el fármaco original, inhibidor de la ECA, por ejemplo, con hidroclorotiazida. Está también la milorida, la espironolactona y la canrenona, que son fármacos, ahí falta uno que es la clortalidona, que son fármacos, como les digo, fundamentalmente ayudan para el manejo de la hipertensión arterial. Obviamente tiene un efecto diurético, pero no es su uso primordial, ¿okay? Entonces, y no tienen el efecto tan marcado como la furosemida. Y también se puede clasificar por la duración del efecto diurético, de vida media corta, media o larga. La furosemida es de vida media corta, menos de 8 horas, la hidroclorotiazida o la tiazida general de 12 a 24 y los de vida media larga mayor de 24 horas de espironolactona. De todas formas, cuando ustedes manejan, por ejemplo, ustedes van a ver que en terapéutica, por ejemplo, cuando uno utiliza la furosemida, a pesar de que tiene vida media corta, a no ser que sean en situaciones especiales, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca descompensada, que está retención importante de líquidos, obviamente se usa cada 8 horas, pero cuando se usa ambulatoriamente, se usa generalmente una sola vez al día y en general todos los diuréticos, cuando uno los prescribe, prefiere prescribirlo en horas de la mañana, ¿cierto? Porque si usted le va a un paciente una furosemida en horas de la noche, pues le va a dañar el sueño, ¿no es cierto? Va a estar cada rato el pobre levantándose, o la pobre levantándose a orinar. Entonces, se usa generalmente en horas de la mañana por el efecto diurético. Pero todos tienen el efecto diurético, no tan marcado, como les digo, pero de todas formas, obviamente que sí lo produce. Y el otro, que es el más importante desde el punto de vista farmacología, es por el lugar o el sitio donde actúa el diurético. Entonces hay unos que actúan en el tubo contorneado proximal, otros que actúan en el asa de Henle, otros que actúan en el tubo contorneado distal y el tubo colector. Básicamente esos son todos los diuréticos. Si ustedes miran, hay una lista larga de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, los que actúan en el tubo contorneado proximal, ahorita vemos un esquemita, está el mannitol, la acetazolamida. Estos dos, por ejemplo, no se utilizan tanto por su efecto diurético. Tienen otras indicaciones, ahora las mencionamos. Lo que actúan en el asa de Henle, porque sí producen una importante limitación en la reabsorción de sodio y por lo tanto una eliminación importante de sodio y por lo tanto un efecto diurético bien destacado en la furosemida. Y los últimos que actúan en el tubo contorneado distal están las tiazidas y la clortalidona y los otros que actúan en el tubo colector, la espironolactona, la milorida y el transferente. Ahorita los vamos a mencionar a cada uno de ellos, ¿cierto? Pero los que están ahí
Destacados está la furosemida, la tiazida, la clortalidona y un poco la espironolactona. Actualmente se usa bastante como, y ustedes lo van a ver cuando hablemos de falla cardíaca, porque la espironolactona tiene otros efectos, ¿cierto? Además del efecto diurético, la espironolactona evita, por ejemplo, en el caso de la falla cardíaca, evita la remodelación del miocardio, por lo tanto tiene también ese uso, no tanto por eso. Pero, vuelvo y le digo, no quiere decir que tengan efecto, no tengan efecto. Este esquemita, básicamente es donde están todos los diuréticos, está el mecanismo de acción. Este esquema, pues obviamente que ustedes ven la nefrona, hay una primera parte que está el glomérulo, después viene el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, la porción descendente del asa de Henle, la porción ascendente, el tubo contorneado proximal y por último el tubo colector. Esa es la nefrona. Y ahí en cada uno de los sitios, si ustedes miran, por ejemplo, tenemos la Z-solamida, que es el número 1, actúa en el tubo contorneado proximal, ¿cierto? Básicamente lo que hace la Z-solamida es que inhibe la reabsorción de bicarbonato de sodio, por lo tanto, pues obviamente aumenta el sodio en la luz y se va a eliminar más sodio. Los dos, el número 2, están los agentes osmóticos que actúan a nivel del tubo contorneado proximal, a nivel de la porción descendente del asa de Henle y un poco también está en el tubo colector, el manitol, que es un diurético osmótico. En el número 3 tenemos los agentes que actúan en el asa de Henle, sobre todo en la porción ascendente del asa de Henle básicamente, que es el tubo, la furosemida, que son diuréticos de techo alto. El número 4 vemos las tiazidas, si ustedes ven allá la miramos en el número 4, en el tubo contorneado distal. En el número 5 están los antagonistas de la aldosterona, vemos que ellos actúan a nivel del tubo colector. Y por último, los antagonistas de la hormona antidiurética, que actúan también en el tubo colector. Estos antagonistas de la hormona antidiurética no tienen tanta importancia, por lo menos hay algunos fármacos que actúan inhibiendo o antagonizando la hormona antidiurética, pero no están tan utilizados en la terapéutica. Los patanes, creo que es el nombre, pero realmente todavía no hay mucho el uso clínico de ellos. Pero sí recordamos una sustancia que inhibe la hormona antidiurética, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan cuál es la sustancia? No es propiamente un fármaco, pues sí, tienes un fármaco, pero ¿cuál será? ¿No recuerdan ustedes? ¿Ah? El alcohol, en parte, sí señor. Y en general el alcohol, ¿no es cierto? Por eso la gente, la cerveza tiene doble efecto, ¿no es cierto? Porque la cerveza, cuando toma la gente, pues inhibe la hormona y por otro lado toma cantidades de líquido, pues obviamente aumenta la diuresis, ¿no es cierto? La cafeína, cuando ustedes se toman un tinto, cuando uno toma mucho tinto, ustedes pueden notar que aumentan los deseos de orinar, o sea, tiene un efecto diurético porque inhibe la hormona antidiurética. Pero realmente no tiene, pues obviamente que no es el uso de la cafeína, pero tiene ese efecto. Entonces, básicamente, los que mencionamos son la Z-solamida, los agentes osmóticos, los de asa de Henle, las tiazidas y los antagonistas de la aldosterona. Básicamente son los más importantes y obviamente los más utilizados, pero no necesariamente únicamente por su efecto diurético. Entonces, ¿cuáles son los primeros? Los que actúan en los diuréticos actúan en el tubo contorneado proximal, ¿cierto? Ya veíamos que la acetazolamida, ¿qué es lo que hace la acetazolamida? La acetazolamida inhibe la anidasa carbónica, ¿cierto? En la membrana luminal del tubo contorneado proximal, y lo que hace la acetazolamida es disminuir la producción de ácido carbónico y los geniones, también disminuye la reabsorción de sodio, ¿cierto? Obviamente, como les decía al principio, al disminuir la reabsorción de sodio, quiere decir que el sodio queda más, hay mayor cantidad de sodio, mayor concentración de sodio en la luz del tubo contorneado proximal y el sodio arrastra agua, por lo tanto va a producir un efecto diurético. Realmente el efecto diurético de la acetazolamida es muy pobre, no se utiliza ya como por el efecto diurético, sí se utiliza en otras patologías. ¿Ustedes recuerdan la anidasa carbónica? ¿Dónde estará por ahí también? ¿No se menciona? ¿Ah? En el glaucoma, ¿no es cierto? La anidasa carbónica favorece la producción de muracoso. Entonces, al inhibir la producción de muracoso, se inhibe obviamente la cantidad de muracoso, y se disminuye la presión intraocular, y eso es uno de los usos básicamente de la acetazolamida. Únicamente se utiliza en el manejo del glaucoma. Hay una forma farmacéutica, un producto farmacéutico, que es la dorzolamida, que es un derivado de la acetazolamida, que se usa tópicamente para el manejo del glaucoma, ¿no es cierto? Se usa por vía únicamente
le colocan las goticas en el ojo, en el saco conjuntival, y eso favorece o disminuye la producción de humor acuoso y lógicamente va a disminuir la producción, la presión ocular. Entonces, básicamente es el uso de la cefazolami. Los otros son los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos es el manitol, ustedes lo veían en el esquemita anterior. Básicamente, como dice ahí, los diuréticos osmóticos, disminuyen incrementan la osmolaridad plasmática, pueden inhibir un poco también la liberación de renina. Tiene una ventaja que aumenta la filtración, la tasa de filtración glomerular, remueve el sodio, reduce la tonicidad del intersticio, ¿cierto? Entonces, al reducir la tonicidad del intersticio, ellos lo que hacen es disminuir, ¿cierto?, en el intersticio renal y la osmolaridad se disminuye, por lo tanto hay menor reabsorción de agua. Yo les decía por eso que los diuréticos osmóticos son realmente los únicos que producen realmente una diuresis como tal, ¿cierto? O sea, aumentan la salida de agua, no tienen efecto sobre el sodio. Entonces, lo que hacen ellos es disminuir la reabsorción de agua porque aumentan esa osmolaridad o la tonicidad del intersticio renal. Básicamente actúan en el tubo contorneado proximal, que veíamos en el esquemita, en el asa de Henle y en el tubo colector. Los diuréticos osmóticos no se utilizan realmente por su efecto diurético, aunque vuelvo y les repito, lo tienen. Se utiliza mucho, por ejemplo, en el mal de las alturas, las personas que les guste ir a los nevados, alturas grandes, ¿cierto? Ustedes saben que uno de los problemas que tienen es cuando uno está por allá en más de 5.000 metros, es el mal de las alturas, ¿no? El famoso soroche. Si algún estado por allá sabe que si no tiene uno buen estado físico, le puede dar ese soroche, y una de las indicaciones o el manejo, porque ellos reducen también la producción del líquido y entonces por lo tanto sirven en el edema cerebral o el mal de altura. Esa es otra de las indicaciones del manitol, no tanto por el efecto diurético, ¿no es cierto? Si alguno ha estado por ahí o ha visto películas de alpinismo, sabe que eso es uno de los problemas. Cuando uno va por allá le toca tener buen estado físico, ¿no? Yo era aficionado a ir por allá, pero yo también tuve 20 años, ¿no? No crean. Sí, estuve por allá en el Nevado del Cocuy, a más de 5.000 metros, pero cuando uno tiene buen estado físico, cuando yo era joven, entonces no tenía problema, no le da, pero el mal de la altura sí da consecuencia allí, obviamente que tiene que tratarse, seguramente. Esa es básicamente la indicación del manitol. Nosotros, sí, el diurético de asa, sí, ya lo mencionábamos al principio, el diurético de asa sí es un diurético y tiene un efecto bien importante. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Veíamos ahí en el esquemita, ustedes lo veían, lo que hace los diuréticos de asa, la furosemida, es que inhiben esta proteína, el cotransportador sodio-cloro, ¿cierto? Sodio, potasio, cloro, y lo que hace es al inhibir ese cotransportador, impide la reabsorción de sodio, ¿cierto? Al impedir la reabsorción de sodio, obviamente, se aumenta también la diuresis porque al haber más sodio en el tubo, pues en la luz del tubo, en el asa de Henle, arrastra el agua y se elimina bastante agua. Dentro de todos los diuréticos, veíamos que es el de mayor eficacia diurética. Y si ustedes ven, cuando se habla de falla cardíaca, sobre todo la falla cardíaca descompensada, se utilizan diuréticos que tengan una importante eliminación y por lo tanto deflexión del volumen. Esa es una de las indicaciones de los diuréticos de asa. Se pueden utilizar en general los diuréticos de asa y los tiacides, se utilizan también en el paciente que tiene hipertensión arterial como asociado a otro fármaco para el manejo de la hipertensión arterial. Se puede utilizar los diuréticos de asa, pero obviamente que los que más se utilizan son los diuréticos tiacídicos, ¿no es cierto? Entonces, el mecanismo de acción es muy sencillo y es el transportador en la porción ascendente de la asa de Henle. Un poco en el tubo, ustedes ven el esquemita, un poco en el tubo contorneado distal, en la parte proximal del tubo contorneado distal, pero básicamente en el asa de Henle. Nosotros los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida es básicamente ese, y la clortalidona, que es uno que llaman ahora un diurético similar a las tiacídicas, a las tiacidas, de la clortalidona. Ellos lo que hacen es inhibir también un cotransportador
veíamos que el diurético de ACE inhibe el cotransportador sodio, potasio, cloro. Este inhibe el cotransportador sodio-cloro en la membrana luminal del tubo contorneado distal. También tiene el mismo efecto, ¿no es cierto? Al inhibir la reabsorción de sodio, pues obviamente aumenta la diuresis. No es un diurético de techo alto, ¿no es cierto? Si ustedes miran, de una vez uno puede empezar a ver dentro de los efectos adversos de los diuréticos, obviamente que los vamos a mencionar, pero los diuréticos fundamentalmente tienen efectos adversos relacionados obviamente con los electrolitos, ¿no es cierto? Entonces, tanto la furosemida como la hidroclorotiazida, ¿cierto? ¿Qué pasará con el sodio a nivel de nuestro organismo? ¿Cómo estará la concentración de sodio en la sangre? Baja, ¿no es cierto? Entonces, uno de los problemas de los diuréticos que puede producir hiponatremia, ¿no es cierto? Puede producir también, ¿cómo estará el potasio? Baja, ¿no es cierto? Todos los diuréticos bajan potasio, bajan sodio y pueden bajar también el cloro, pero digamos que eso es lo más importante en cuanto a ellos: sodio y potasio, hiponatremia y hipocalemia. Y estos son los diuréticos que se conocen como diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué se conocen como eso? Porque a diferencia de los anteriores, los diuréticos como estos, como la espironolactona, no favorecen la eliminación de potasio, todo lo contrario, ayudan a retener potasio, por eso se conocen así, ahorradores de potasio. ¿Qué es lo que hace la espironolactona? Como vemos en la diapositiva, inhibe la aldosterona, ¿no es cierto?, la acción de la aldosterona, y lo que hace es impedir pues, o disminuir la síntesis de esas proteínas que favorece la reabsorción de sodio en el tubo colector. El efecto diurético realmente de la espironolactona es muy bajo, no es igual nunca ni es mucho menor que la hidroclorotiazida y por muchísimo menor que la furosemida. Tiene otros efectos, ¿cierto? Tiene efectos antiandrogénicos que pueden explicar un poco los efectos adversos, pero se usa también en falla cardíaca, como les decía, que impide la remodelación del miocardio. Entonces, en pacientes con falla cardíaca esa es la indicación, pero tiene un efecto diurético y se puede también utilizar, obviamente se usa en general lo que es los diuréticos tiazídicos, la furosemida, la espironolactona, casi que no se usan como monoterapia en el manejo de la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Ellos todos se usan asociados a otros fármacos que están más indicados en el manejo de la hipertensión arterial, que ya después lo iremos a mirar, ¿no es cierto? El triantoreno y la amilorida, que ustedes veían también, ellos actúan en el tubo colector. Lo que hacen es bloquear los canales de sodio, ¿cierto? Y disminuye la expresión de potasio. Entonces, al igual que la espironolactona, se conocen como ahorradores de potasio, la espironolactona, el triantereno y la amilorida. Realmente no tienen tanta importancia como diuréticos. De todas formas, por ejemplo, la triantereno y la amilorida, había alguna presentación comercial, casi ya no está, ahora se puede ver, había una que combinaba la tiazida con la amilorida o el triantereno. Básicamente, ¿por qué? Porque la tiazida disminuye las tiazidas, aumentan la excreción de potasio y la amilorida y el triantereno retienen potasio. Entonces era como combinar el efecto, ¿cierto? Ya. Ya está loco. Hay un favor, taller no mueve. Ahí está lo cual lo van copiando.
no me pierdo, porque nos mandamos a hacer un mandado del 60% en general, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa. Ya ahorita veíamos, fíjense que la vida media biológica de algunos, fíjense, si ustedes miran la vida media biológica, por ejemplo, la furosemida, la hidroclorotiazida, son vidas media biológicas muy cortas, ¿no es cierto? 1.5, 2.5 horas. ¿Qué quiere decir? Que la vida media biológica quiere decir que la concentración reduce al 50% en 1 hora y media. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que darle al paciente cada hora y media un diurético, porque la duración del efecto farmacológico es mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, la vida media biológica en algunos casos ayuda para hacer la prescripción, eso es cierto. En algunos casos decimos, por ejemplo, antibióticos, decimos el antibiótico tiene una vida media biológica de cada 8 horas, quiere decir que se debe administrar cada 8 horas para que no bajen los niveles plasmáticos, pero en general, obviamente que no se tiene que dar cada ese tiempo tan corto, porque la duración del efecto es mucho mayor. En general, todos se eliminan por vía renal, obviamente, a excepción de la espironolactona, que se elimina por vía biliar. ¿No sé? Y lo que yo les mencionaba, fíjense que esos guaritos que no tengan que aprendérselo al derecho y al revés, pero si ustedes miran todos los diuréticos, ¿cierto? Todos, ¿qué hacen? Bajan el sodio, ¿no es cierto? Inclusive el manitol, que decíamos que el manitol no tiene un efecto natriurético, ¿cierto? Pero ¿por qué será que baja el sodio? El manitol. ¿Cómo? Exacto, porque el agua arrastra también el sodio, ¿no es cierto? Entonces, al tener efecto diurético, baja también el sodio. Entonces, todo se general. Obviamente, si ustedes miran la furosemida y la hidroclorotiazida, tendrían mayor efecto. Lo mismo el potasio. Todos bajan potasio, acetazolamida, mannitol, furosemida, hidroclorotiazida. La clortalidona no está ahí, pero también tiene un efecto similar, o digamos, son similares a los tiazídicos. La amilorida, el tranquileno y la espironolactona no bajan potasio, ellos son retenedores de potasio. Lo mismo, hidrogeniones, básicamente la furosemida y la hidroclorotiazida y el magnesio, los primeros, ¿cierto? ¿Qué es importante destacar ahí? Ustedes ven que la furosemida, la acetazolamida y todos, menos la espironolactona, ¿qué ven ustedes ahí con el calcio? El calcio, todos ayudan a perder calcio, a excepción de quién, de los que estamos ahí viendo, de la hidroclorotiazida, ¿cierto? Los diuréticos tiazídicos retienen calcio. Si nosotros, por ejemplo, la furosemida que produce hipocalcemia e hipocalemia, ¿cierto? Calemia es de potasio. La hidroclorotiazida produce hipocalemia e hipercalcemia. La hidroclorotiazida ayuda a retener el calcio. ¿Okay? Esa es la gran diferencia con los otros diuréticos. En general, todo lo otro ustedes ven que es similar, ¿cierto? Bajan sodio, bajan potasio, a excepción de los ahorradores de potasio. En cuanto al cloro, todos veíamos que retienen también, disminuyen la reabsorción de cloro, todo lo bajan. Bicarbonato, mucho más obviamente la primera, la acetazolamida, que básicamente el efecto, y lo mismo de los fosfatos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, eso destaca los efectos también adversos desde el punto de vista del equilibrio hidroelectrolítico, ¿cierto? En cuanto al ácido úrico, básicamente los diuréticos tipo mannitol, tipo furosemida e hidroclorotiazida, nosotros vemos la acetazolamida, la espironolactona y la amilorida, no modifican el ácido úrico. Los otros aumentan los niveles de ácido úrico. Nosotros, ¿qué queremos decir con eso? Que sobre todo en el uso agudo, pero también crónicamente cuando se usa la furosemida y la hidroclorotiazida, pueden aumentar los niveles de ácido úrico. ¿Por qué es importante eso? Cuando ustedes administran diuréticos a un paciente que tenga, por ejemplo, antecedentes de gota, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces, básicamente, aumentan también los niveles de ácido úrico. Ahí no está, pero más adelante pronto está, pero por ejemplo, los diuréticos y los tiazídicos y la furosemida también tienden a aumentar los niveles de glucosa, por lo tanto, hay que tener cuidado en los pacientes que tengan diabetes o que tengan sobre todo diabetes descompensada. Sobre todo con la hidroclorotiazida, que se utiliza mucho, vuelvo y les digo, en el manejo de la hipertensión, porque además del efecto diurético, lo que es la clortalidona, la hidroclorotiazida, tiene un efecto vasodilatador, eso ayuda en el manejo de la hipertensión arterial. ¿Okay? Aquí están
la clínica de los diuréticos, en qué situaciones se usa. Se usa en enfermedades, obviamente, una de las principales por el efecto diurético, en las enfermedades que están asociadas con edema, falla cardíaca, congestiva. Uno de los signos que uno encuentra clínicamente en el paciente con falla cardíaca es la retención de líquidos. Ustedes ven que se le ve el edema en miembros inferiores. Por eso ese dicho que tenían los abuelos, tienen ese dicho, y la gente en el campo, hay un dicho muy coloquial que dicen que cuando la pata se hincha, la sepultura no relincha, ¿no es cierto? Eso quiere decir, ¿por qué? Porque cuando la sepultura relincha, quiere decir que hemos dicho que ya está cerca ya con la lápida. Entonces, ¿por qué? Porque la pata se hincha porque cuando la gente con falla cardíaca, uno de los signos más importantes era la retención de líquido, y cuando la persona empezaba a hinchársele la pata, ¿cierto? Las piernas se hinchan, quiere decir que está reteniendo líquido y ya está llegando a su falla de descompensación. Eso por eso les he dicho, pero en la falla cardíaca se encuentra eso, en los síntomas renales, en la cirrosis hepática, donde hay hipertensión portal. Ahí se pueden utilizar los diuréticos, pero hay uno que tiene mejor indicación, de la espironolactona se usa más en la cirrosis hepática. ¿Cuál de ustedes? Espironolactona. En el edema pulmonar, edema cerebral, el edema pulmonar, en el perdón cerebral, de los diuréticos todos pueden servir, pero tienen mucho más indicación el manitol. Y en el edema pulmonar, ¿sí?, está contraindicado el manitol. ¿Okay? Yo siempre le dejo eso de tarea, y esta vez no la excepción, se la dejo de tarea, así que hágalo porque la pregunta es breve. Ya les di una pregunta, o sea, ya tienen 0.6 porque el 0.5 es completo. Ya van ganando. Muy bien. Sí. Todos los diuréticos sirven, pero a veces tiene un mejor efecto, pues reduce la presión allá a nivel portal. Muy bien. En enfermedades no asociadas con edema, ahí ya está la hipertensión arterial, en estados asociados de hipercalcemia, en la diabetes insípida, ¿sí?, en el glaucoma, que ya lo mencionábamos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, y en la alcalinización de la orina. ¿Cuál es el que se usa? ¿Qué es la diabetes insípida? ¿Algunos se acuerdan de la diabetes insípida? Que la orina no sabía. Pero ya más bien, yo no soy diabético, a lo mejor tampoco la orina sabe. Bueno, hay glucosa en la orina. ¿Pero qué más? Hay algo con la aldosterona. La mayoría de los otros, creo que en todos, no hay glucosa en la orina. No. La diabetes insípida se llama insípida porque se llama diabetes porque hay una polidistia, o sea, hay uno de los síntomas de la diabetes es poliuria, polidistia y polifagia, ¿no es cierto? Pero sobre todo la polidistia quiere decir que la persona tiene mucha sed, y poliuria quiere decir que está eliminando mucho líquido. En la diabetes de eso, ¿por qué la llamamos insípida? Antes la llama diabetes mellitus, porque los médicos probaban la orina o el paciente y se notaba el sabor a azúcar, era dulce, ¿cierto? Ahora no lo que hacemos, no lo vayan a hacer, pero no toca hacerlo. Entonces, en estos pacientes no hay glucosa en la orina, no hay glucosuria, o sea, no hay sabor dulce en la orina. Es una orina, solamente se aumenta el volumen de la orina, y por eso la llamaron diabetes, ¿cierto? ¿A qué se debe la diabetes insípida? A un problema con, ¿recuerda usted la hormona antidiurética o vasopresina, ¿no es cierto? Son personas que tienen o déficit de hormona antidiurética o resistencia a la acción de la hormona antidiurética, y obviamente van a tener aumento de la orina. Estas personas pueden llegar a tener, hace poco, curiosamente, en nuestro programa de televisión vi un caso de eso. Son pacientes que llegan a eliminar 24 litros de orina en el día. Entonces, imagínense ustedes, obviamente tienen que estar tomando líquido, agua básicamente. Ellos toman esa agua, pero tienen que estar con un vaso, unas botellas de agua, tipo cargado en el carro, galones de agua para poder compensar la pérdida. Entonces, la diabetes insípida es ¿cierto? Obviamente hay que tratarla con fármacos que bloqueen que estimulen la acción de la hormona antidiurética, ¿no es cierto?, para evitar el problema de la poliuria. Y hay otro fármaco que se usa, hoy les dejo dos tareas,
para el manejo de la diabetes insípida, que es la hidroclorotiazida. Esa es una de las indicaciones fundamentales de la hidroclorotiazida, diabetes insípida. Muy bien. Las reacciones adversas, primero hablamos de la acetazolamida, puede producir hipocalemia, somnolencia, hiparestesia, esa es la acetazolamida, reacciones de hipersensibilidad, acidosis metabólica, litiasis renal. Vuelvo y les digo, la acetazolamida no se utiliza, recuerden que la acetazolamida es un inhibidor de la anidasa carbónica, se usa fundamentalmente en glaucoma, ¿ok? Entonces básicamente no se usa como diurético. Tenemos el manitol, ya les decía que hay más o menos esta parte de la tarea, ¿cierto? Dice que entre las reacciones adversas del manitol, expansión plasmática que puede provocar la falla cardíaca, por lo tanto, el paciente con falla cardíaca, con edema pulmonar, no se utiliza el manitol, ¿cierto? Se puede utilizar en edema cerebral, no en edema pulmonar, está contraindicado. La razón farmacológica es muy sencilla, no es muy complicada, entonces por eso les queda de tarea. Les voy a dar tareas muy complicadas, ustedes van a decir, no, pero la verdad no podemos estudiar tecnología, que es la difícil, ¿no es cierto? Entonces, otra vez. Yo molestando, yo sé que más o menos. Este semestre es un poquito pesado y el otro peor. Ánimo, ¿no es cierto? La hiponatremia, ya veíamos que obviamente se elimina el sodio, deshidratación, y estos son efectos, digamos, de manitol que puede haber cefalea, náusea y vómito, pero no es tan importante. Entonces, estos dos primeros, acetazolamida y manitol, no se usan tanto como diuréticos, sino por los otros. La furosemida, obviamente, además de todos estos efectos sobre los electrolitos, acuérdense que puede producir hipocalemia, baja los niveles de potasio, baja los niveles de sodio, hiponatremia, también veíamos del magnesio y aumentan los niveles de ácido úrico, ¿no es cierto? Ahí no está, pero también, ¿qué otra cosa producen? Hipocalcemia, ¿no es cierto? Acuérdense que aumenta la eliminación de calcio. A diferencia de las tiacidas, que producen todo lo contrario, tienen calcio, por lo tanto aumentan el calcio, ¿no es cierto? Una cosa importante, bueno, la alcalosis metabólica, la ototoxicidad, hay que tener en cuenta la furosemida, que puede producir ototoxicidad, sobre todo en pacientes que requieran tomar durante prolongado tiempo la furosemida. En caso de que un paciente reciba, por ejemplo, la furosemida se utiliza en toxicología, se usa cuando hacemos lo que se llama diuresis forzada, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes veían, por ejemplo, los AINES, la aspirina, en caso de una intoxicación por aspirina, ¿cuál era el tratamiento? Cuando se hace una intoxicación, parece que llega en los niños, se ve eso, de pronto que los niños le toman varias pepitas de aspirina. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por aspirina? Alcalinizar la orina, muy bien, me acuerdo, voy a poner un 5, alcalinizar la orina y se aumenta la diuresis, ¿no es cierto? Entonces se da un bicarbonato y se da un diurético tipo furosemida. ¿Por qué se alcaliniza la orina? Porque recuerden ustedes que son ácidos, ¿no es cierto? Entonces eso aumenta la eliminación urinaria. Entonces la alcalinización de la orina y se da una dosis alta de furosemida. Obviamente al paciente hay que hidratarlo bien porque se puede llegar a hacer deshidratación. Si una persona normalmente se tomara una dosis alta de furosemida, puede llegar a deshidratarse, ¿no? Porque realmente el efecto diurético es bastante notable, ¿no? Por ahí cuando estaba estudiando algún compañero le dio por hacer una broma, le echó una poca de pepas al jugo en el PH, en el internado, y al rato todos los pobres, yo más que tomo Coca-Cola, entonces no tomé jugo, pero los pobres allá en el baño todo porque eso obviamente que diurético, ¿no es cierto? Las reacciones de hipersensibilidad, pues obviamente que también se pueden ver con, es así, cualquier fármaco lo puede producir, ¿no es cierto? Las tiacidas pueden producir alcalosis metabólica, al igual que la furosemida, aunque no estaba, yo ya le mencioné, intolerancia o puede aumentar los niveles de glucosa, lo mismo que pueden aumentar los niveles de lípidos o la hidroclorotiazida, entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con los pacientes diabéticos, si se usan dosis. Normalmente, bueno, creo que al final está ¿cierto? También puede producir ototoxicidad, a diferencia de los otros, de los diuréticos de asa, entonces va a producir hipercalcemia. Lo otro sí es igual, ¿no? Fíjense que produce hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia e hiperuricemia, ¿no? Todo
tienden a aumentar los niveles de ácido úrico. O sea que no es difícil aprenderse, ¿no es cierto? Las reacciones de hipersensibilidad, las sulfas son emparentadas, los diuréticos tiacídicos son emparentados con las sulfas, que son los antibióticos, veremos después, ¿sí? Producen fotosensibilidad y eso sí es bien importante porque no es tan raro que se produzca fotosensibilidad o reacciones de dermatitis generalizada. Los pacientes que cuando se exponen al sol y están tomando hidroclorotiazida hacen reacciones de tipo alérgica. Hay que tener en cuenta que a veces se le pasa a uno por encima y no es raro encontrarlo, ¿ok? Lo de las parestesias, debilidad, la disfunción eréctil, digamos, no es tan importante con esta, y es más con la espironolactona. La milorida es un diurético retenedor de potasio, y entonces puede producirse hiperpotasemia, acidosis. Una cosa importante con los diuréticos ahorradores de potasio es cuando se combinan con otros fármacos que ahorran potasio o que producen hipercalemia. Cuando hablen de los antihipertensores, cuando hablan ustedes de los IECA, famosos enalapril, captopril, o de los losartán, el losartán y los IECA, que son muy utilizados en el manejo de la hipertensión arterial, estos fármacos aumentan los niveles de potasio, entonces hay que tener cuidado si se combinan con diuréticos ahorradores de potasio. ¿Okay? Entonces siempre que usted debe tener en cuenta no utilizarlo o estar pendiente pues, de los niveles de potasio cuando se usan con la espironolactona o la milorida o el cantereno, con los IECA o los sartanes, que son los sartán, valsartán, etc. Eso los vemos después. ¿Okay? La espironolactona, entonces ya puede producir acidosis metabólica y hiperpotasemia. Estos efectos sí son efectos antiandrogénicos que tiene la espironolactona, disfunción eréctil, ginecomastia, hiperplasia prostática y obviamente reacciones de hipersensibilidad. Esos sí son importantes con la espironolactona, son efectos antiandrogénicos independientes obviamente del efecto diurético y también nos aumentan los valores de potasio. Si ustedes miran que en la primera parte nos duele la tablita, que algunos pueden también favorecer la excreción urinaria de sodio, pero no es tan importante, ¿no es cierto? Lo más es los primeros que sí tienen importancia en ese sentido. ¿Okay? Esos son los. ¿Qué precauciones hay que tener con ellos? ¿Sí? Obviamente que el efecto diurético, como dice la diapositiva, depende de la cantidad del fármaco en la luz del tubo, y entonces cuando, por ejemplo, cuando la depuración de creatinina es menor de 40 mililitros, solo son los eficaces los diuréticos de asa tipo furosemida, ¿no es cierto? O sea, ninguno de los otros nos iría a servir cuando la depuración de creatinina esté muy bajita. ¿Cuánto es la normal? La depuración de creatinina. ¿Ah? No, 120, ¿cierto? 120 mililitros por minuto, eso es lo normal. Cuando esté por debajo de 40, solamente nos sirven los diuréticos de asa, ¿no? Tipo furosemida. Los diuréticos, bueno, ya eso lo he mencionado, pero hay que tenerlo en cuenta que los diuréticos de asa pueden producir hipocalemia, pueden predisponer a arritmia cardíaca, al igual también, ¿no es cierto?, los que ahorran potasio, ¿no es cierto? Hay que tener en pacientes cuidado de pacientes que tienen miocardiopatía hipertensiva o isquémica. Los diuréticos en general, la dosis, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la hidroclorotiazida o los diuréticos tiacídicos como diuréticos, la dosis son dosis de alrededor de 50 a 100 miligramos, son dosis altas. Cuando se usa en el manejo de la hipertensión arterial, por ejemplo, como fármacos ayudantes del manejo de la hipertensión, son dosis muy bajitas, en promedio dosis de 12.5, máximo 25 miligramos. Entonces, por eso les decía que además que son diuréticos de techo bajo, ¿cierto? La dosis no es tan alta, el efecto diurético no es tan marcado, aunque no quiere decir, porque les digo que sí, ¿cierto? Muchos de estos fármacos tienen 6.25 de hidroclorotiazida o 12.5 de hidroclorotiazida, entonces no es, digamos que el efecto diurético no es tan importante, ¿okay? Pero de todas formas hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Y los ahorradores de potasio, ya lo he mencionado, para que no se les olvide, pues, la espironolactona, la milorida, el cantereno son diuréticos ahorradores de potasio, no se deben asociar con los inhibidores de la ECA, los inhibidores de la ECA ya lo veremos, captopril, todos los priles, captopril, enalapril, todos terminan. En farmacología tienen eso de los fármacos, les ponen nombres que se asocien para que sean fáciles de recordar.
inhibidores de la pues, que es muy fácil, ¿cierto? O sea, hasta eso piensan. Solo. No se debe asociar ni con inhibidores de la ECA ni con la ARA2. Los ARA2 que son los altares, no se pueden utilizar así. ¿Okay? Muy bien, entonces les dejo dos tareitas, la de el formamiento del teorema pulmonar y el uso de ¿cuál era la otra? De las casillas en el manejo de la diabetes. Sí.